La primera parte de embriología que quiero que recuerden es que, si bien la glándula suprarrenal está dividida en corteza y en médula, el origen embriológico es diferente. Mientras la corteza es de origen mesodérmico, la médula es de origen ectodérmico. Y, como veremos más adelante, sus funciones son diferentes. Para recordar esto, ME de médula, médula, ectodermo. No olviden, corteza, mesodermo, médula, ectodermo. Luego, el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, donde la CRH que se produce a nivel del hipotálamo estimula la ACTH a nivel de la hipófisis. Esta ACTH es una hormona peptídica y va a estimular a unos receptores que son receptores de membrana ubicados a nivel de la glándula suprarrenal para producir principalmente cortisol y andrógenos, la dehidroepiandrosterona que se produce en la glándula suprarrenal, y de manera indirecta y poco importante la producción de aldosterona. Pero lo más importante es que se produce cortisol. Este cortisol va a gobernar cómo va a funcionar este eje. En situaciones donde hay exceso de cortisol, va a estimular va a mandar efectos inhibitorios tanto en la hipófisis como en el hipotálamo para que disminuya tanto la CRH como la CTH. Y al contrario, en situaciones donde hay disminución de cortisol como la insuficiencia suprarrenal, va a estimular para que este hipotálamo produzca más CRH y esta hipófisis más ACTH. No olvidar que este cortisol es una hormona esteroidea, al igual que la aldosterona, y va a actuar a nivel de receptores citosólicos tipo 2. El cortisol a nivel de receptores citosólicos tipo 2 y la aldosterona a nivel de receptores citosólicos tipo 1. Entonces la CRH que dijimos que se producía a nivel del hipotálamo y cuyo principal estímulo para su producción es la disminución del cortisol. Otras situaciones que aumentan la producción de esta CRH es el estrés, la hipotensión, la hipoglicemia, y situaciones que van a disminuir la producción de estas CRH es el aumento del cortisol y la somatostatina. Pero lo más importante es que esta CRH, para que produzca ACTH, estimula la producción de la propiomelanocortina. Esta propiomelanocortina es importante porque va a dar origen tanto a la ACTH, a una hormona llamada hormona estimulante de los melanocitos, la MSH, y endorfinas. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a explicar el por qué en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria hay hiperpigmentación. Entonces, ¿qué pasa en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria? Al disminuir el cortisol va a aumentar la CRH. Esta CRH va a estimular que haya una mayor producción de propiomelanocortina, y a su vez esta propiomelanocortina va a producir la ACTH y a la vez va a producir más hormona estimulante de los melanocitos, produciendo hiperpigmentación. Luego, la CTH, que se produce a nivel de la hipófisis, que es una hormona peptídica que actúa a nivel de receptores de membrana, tiene un ritmo circadiano. Este ritmo circadiano es máximo en las primeras horas del día y mínimo en en la tarde, en las últimas horas del día. ¿Qué estimula la CTH? Igual a la CRH, estimula la disminución de cortisol y situaciones de estrés e hipoglicemia, y lo disminuye el aumento de cortisol. Esta CTH, como ya dijimos, actúa en receptores de membrana a nivel de la glándula suprarrenal para producir principalmente cortisol y andrógenos como la dehidroepiandrosterona. La CTH estimula estos receptores, no olvidar, para producir tanto cortisol como andrógenos, y en forma indirecta va a producir aldosterona, pero este estímulo que produce la CTH a nivel de la glándula suprarrenal es pobre, por eso es poco importante la relación entre la ACTH y la producción de aldosterona. Solo se da en situaciones agudas. Entonces ya la glándula suprarrenal se divide en corteza y médula. La corteza a la vez se divide en tres capas: glomerular, fascicular y la reticular, cada una con funciones diferentes. La capa glomerular se encarga de la producción de aldosterona, el minerocorticoide, aldosterona, cuya función está relacionada con la reabsorción de sodio y eliminación de potasio e hidrogeniones. La capa fascicular, que es la más gruesa y la más importante, se encarga de la producción de glucocorticoides, como ya veremos más adelante sus funciones, y la capa reticular de andrógenos, como dijimos, la dehidroepiandrosterona. Entonces, no olvidar, la capa glomerular
produce los minerocorticoides, que es la aldosterona, y la capa fascicular, el cortisol. Y la otra capa medular se relaciona con el sistema simpático, sobre todo con la producción de adrenalina y noradrenalina, que se liberan en situaciones de estrés. ¿Qué funciones tiene el cortisol? El primero, el cortisol es una hormona de estrés, se elimina en situaciones de máximo estrés, y lo que va a producir esta hormona es tratar de elevar la cantidad de glucosa. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero, inhibiendo la liberación de insulina. Por eso el cortisol es una hormona antiinsulínica. Estimula que se produzca más glucosa a nivel hepático y disminuye la captación de glucosa a nivel periférico. A nivel proteico va a producir un efecto catabólico con destrucción de estas proteínas, y eso explica el por qué en pacientes con Cushing, donde hay un exceso de cortisol, hay una debilidad proximal por destrucción de estas proteínas. A nivel de lípidos estimula la lipólisis, y un efecto importante del cortisol, pero sobre todo a dosis altas, no a dosis normales o dosis habituales, es que se comporta como la aldosterona, es decir, como un minerocorticoide, estimulando la resolución de sodio y eliminación de potasio, pero esto no olvidar, solo a dosis altas de cortisol. Y lo otro es la aldosterona, cuyo principal gobernante de su liberación es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En menor importancia para la estimulación y su producción de aldosterona es la cantidad de potasio y la ACTH. Como dijimos, la ACTH sobre todo en situaciones agudas. ¿Y quiénes inhiben? La sobrecarga de sodio, el péptido natriurético atrial, la dopamina. ¿Y qué funciones tiene la aldosterona? La aldosterona, que ya dijimos también, actúa a nivel de receptores citosólicos tipo 1 y el cortisol a nivel de receptores tipo 2. Su primer efecto va a tener que ver con el volumen de líquido extracelular, produciendo una reabsorción de sodio a nivel de tubo contorneado distal, y lo otro es con el potasio, eliminando el potasio a hidrogeniones. Entonces, dos funciones: a nivel de líquido extracelular, reabsorción de sodio, y eliminación de potasio a hidrogeniones.